Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, antes de comenzar, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y les comento un poco algunos detalles que nos ayudarán a compartir un gran momento. Cuando lo deseen, pueden participar libremente en la clase a través del chat. Les recomendamos que antes del envío del mensaje seleccionen la opción Enviar a todos para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Ahora sí, pasamos de lleno a la clase de hoy y les cuento que tenemos con nosotros un invitado especial, el médico veterinario y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Walhorn. Él es docente de posgrado en distintas universidades argentinas, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Massa de Mendoza, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica de Salta, la Universidad del Noreste y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es también diplomado en la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología y se desempeña como jefe del servicio de radiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Además, es miembro de la International Veterinary Radiology Association y es el director del posgrado universitario de radiología de Betes Web. Es un gusto tenerte con nosotros hoy, Jorge. Cuando quieras podemos comenzar. Bueno, gracias Manuel por la presentación. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestro tema, ¿no? Esperen porque tengo muy grande la cámara. Voy acá, a ver. Ahí estamos. Espérenme que comparto. Ahí estamos, ¿verdad? Bien, perfecto, Jorge. De Adelante. acuerdo. Bueno, vamos a ver este tema que hay veces lo más difícil que dar una clase es ponerle un nombre. ¿Qué son los falsos positivos en la radiología torácica? Los falsos positivos son aquellas, si se me permite el término, mentiras que todos alguna vez dijimos. Aquellos errores absolutamente involuntarios que todos alguna vez cometimos. A la hora de armar esta clase busqué aquellos que yo más cometí en un principio. Ya de mis 40 años en esto, ya hace bastantes que no los cometo, pero entiendo que si yo otrora los cometí, es porque a alguno de ustedes les podrá pasar lo mismo. Esos errores están ligados ni más ni menos a la heterogeneidad de nuestros pacientes, ¿sí? El dimorfismo racial que tenemos aún dentro de una misma especie, ¿sí? Entre un animal como ese setter de tórax profundo y un bulldog, vamos a tener diferencias en el tórax significativas. No comprender esas diferencias o en todo caso confundirlas con un hallazgo patológico, bueno, hace que muchas veces los informes sean muy rimbombantes, muy ricos, muy floridos, pero que faltan a veces un poco a la verdad. Ni que hablar diferencias entre perro y gato, vamos a ver alguna que otra también, y aunque no tengamos tiempo para meternos demasiado hoy, también entre el adulto y el cachorro, tanto canino como felino, también podemos encontrar algunas diferencias. Bien, dicho esto, les voy a mostrar las que yo junté para hoy, les repito, porque fueron dudas mías hace muchos años. Ambas radiografías de tórax de gato, ¿sí? Reconocemos que es un gato por el tipo de morfología vertebral, ¿no es cierto? Bien rectangular, alargada. Ambas son normales. Bien, ahora, pese a que tienen diferente técnica radiológica, esta es una placa que a mí me gusta más, esta es una placa que está en cierta medida sobreexpuesta, pero bueno, en algún caso que uno quiera ver algo, alguna lesión en una costilla, puede forzar, puede ventanear, es el término que usamos en radiología, puede ventanear esto y sobreexponer un poco el pulmón para ver las costillas. Pero cualquiera que repase un poco con detenimiento esta imagen va a ver que aquí, en función de este borde cardíaco, que es el ventrículo derecho, y acá hay algo distinto. Aquí hay una densidad que aquí no está,
Y muchas veces se inventan aquí lesiones, consolidaciones pulmonares, neumonías focales. Si ustedes reparan un poco en la densidad radiológica de esta imagen, ven que se diferencia bastante de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca, por su coeficiente de absorción, es un tejido blando, típicamente un tejido blando. Pues bien, entre el tejido blando y la radiolucidez del pulmón aéreo ventilado, tenemos la densidad grasa. Bien, la densidad grasa, como uno no siempre, o mejor dicho, no siempre, uno en placas de abdomen ve densidad grasa, en placas de hueso, en la médula hay densidad grasa, pero uno no toma noción de esto porque en sí mismo no es un órgano que se afecte. Entonces suele quedar en el olvido y uno inventa acá cosas y no sabe qué. Bueno, esto es un depósito graso que suelen tener los gatos en el mediastino. Estos son unos dibujos tomados del libro que muestran justamente esto, ¿sí? Una densidad intermedia entre el aire pulmonar y el corazón, que justamente como no es tejido blando, no borra, no hace lo que llamamos signo de silueta con el borde cardíaco y este borde se seguirá abierto. En la placa de frente no genera este panículo, este depósito graso, demasiada complicación. Miren en este caso, uno tiene la silueta cardíaca ahí, bien definido el borde ventricular y auricular del lado derecho, y toda esta densidad es un gran depósito graso. ¿Por qué coloco parte del abdomen? Porque en pacientes con tanta grasa mediastínica suele haber también muchísima grasa en este panículo ventral al hígado, que es la grasa que infiltra el ligamento falciforme. Entonces uno aquí de alguna manera puede copiarse, y si esta densidad sin duda grasa se repite aquí, uno dilucidó el problema y derrumba esa tentación de informar allí algo que en realidad no existe. Ya que hablamos del mediastino, les muestro 3 placas de tórax de frente con 3 particularidades que tienen que ver con el tipo de morfología torácica. Este es un tórax angosto y profundo, ven que es muy angosto en este sentido, es muy largo, y si yo lo viera de perfil vería que entre el pecho, el esternón y la columna hay una magnitud importante que prevalece o predomina sobre las otras dos dimensiones, es decir, predomina el alto sobre el largo y el ancho. En el otro extremo lo que tenemos es un tórax ancho, un tórax redondeado. Es un tórax donde lo que predomina es esta distancia, el ancho predomina sobre el largo y sobre el alto del tórax. Es el caso típico de los tórax redondeados, como puede ser el bulldog, algunos basset, en fin. En el medio tenemos justamente una situación intermedia, ¿sí? Es un dibujo de un ovejero alemán, puede ser algún boxer, puede ser algún labrador. Fíjense que en realidad no está bueno estas tipologías hablar de razas, porque dentro de una misma raza, tal vez el caso más típico es el boxer. Un perro boxer de pista es un perro que tiene este tipo de morfología, es un tórax bien alto, bien profundo. Sin embargo, el perro boxer de aquí, del taller mecánico, de la esquina de mi casa, canoso, con las orejas largas, es un tórax que, pese a ser un perro de 20 y pico de kilos y de talla grande, es un tórax que responde a la morfología o intermedia o a esta morfología de ancho. ¿Bien? Manuel, yo no estoy poniendo el chat acá para que no me tape cosas. Si hubiera alguna pregunta, Dale, por yo te favor aviso. me No hay interrumpís, problema. ¿vale? Bueno, ¿Cómo no? dejamos un poco el mediastino. Les quiero comentar una cuestión de la pleura que suele generar también confusión. Una patología muy frecuente de la pleura es la efusión pleural, ¿sí? Hidrotórax, quilotórax, piotórax, hemotórax, radiológicamente todos son similares. Aquí tenemos cisuras pleurales, es decir, bordes entre un pulmón y otro, entre un lóbulo y otro, perdón. Aquí tenemos una cisura entre un lóbulo medio y un lóbulo diafragmático, pero aquí lo que estoy viendo y que me llama la atención es que hay un borde pulmonar
acá, y el otro está donde debe estar, es decir, pegado a la columna. Cuando uno ve una separación entre la pleura visceral y la pleura parietal, de esta magnitud, en un perro, y subrayo, en un perro, esto es sinónimo de fusión pleural. Después uno podrá ir a cotejar en la placa de frente donde ve las cisuras pleurales, en fin, ahí se ve otra cisura entre el lóbulo medio y cardíaco, y esta de acá entre cardíaco y apical. Pero esto sin duda es un signo de efusión pleural. Ahora bien, ¿qué pasa con el gato? Todos alguna vez, levanto la mano yo primero, dijimos que este gato tenía fusión pleural. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está el borde pulmonar separado de lo que suponíamos era el borde de la pleura parietal. Bueno, pues no. Este espacio en el gato está conformado por un bloque de 3 o 4 músculos longitudinales, subvertebrales, digamos, que la bibliografía da a llamar musculatura hipoaxial. Entonces, ojo en el gato contentarse, ¿sí?, a informar una efusión pleural cuando en realidad no la hay, y este despegue, ¿sí?, del borde pulmonar respecto de la columna es producto del macizo ese muscular que llamamos musculatura hipoaxial. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa ahora cuando tenemos un gato con este tipo de cambio? ¿Sí? Fíjense, aquí hay algo que se parece un poco a lo de hoy, pero ojo con decir acá infiltración grasa del mediastino, porque hasta donde yo veo la radiodensidad de este volumen y la de la silueta cardíaca es la misma. Esto es líquido, en algún momento se tocará con esto y desdibujará el borde cardíaco, pero esto es una colecta líquida. Y acá, que yo digo, es un gato, esto yo podría considerar que se trate de musculatura hipoaxial, pero hay un cambio que me hace pensar que esto no es sano, esto no es solo musculatura. Acá puede haber musculatura, pero este aspecto romo, este aspecto trunco, aplanado de este lóbulo pulmonar, que aquí lo vemos también redondeado, ¿sí?, es producto de la efusión pleural. Fíjense que hay uno que está aquí, ¿sí?, que tiene algo de colecta pleural, y este otro, fíjense, la magnitud de la separación entre el borde pulmonar y la columna, sumado a este aspecto redondeado, ven que perdió la forma aguda el ángulo. Bueno, en esos casos, entonces sí estamos diciendo, entre esto que veo acá, esta separación y este borde romo, digo, aquí sí hay efusión pleural. Entonces, tomar con pinzas estas variaciones anatómicas propias de una especie como el gato, y no incurrir en el defecto de informar casi siempre, van a ver eso en el gato y van a seguir pensando que se trata de fusión pleural si no tenemos presente este concepto anatómico. ¿Bien? Otro tema que da que hablar en la radiología torácica tiene que ver con la tráquea. Créanme que de 10 desplazamientos o deformaciones traqueales, 9 o 9,5 son artificios técnicos, mejor dicho, artificios posicionales. En general, con un cuello en una posición neutra, neutra quiero decir, ni en continuidad acá con la columna torácica, ni a 90 grados entre la cervical y la torácica, la tráquea va a tener una suave, una ligera inflexión, ¿sí? Es absolutamente normal en la medida que yo vea bien el borde del mediastino, que es este borde que está acá, en la medida que yo vea por contraste ahí la superposición de algunos vasos pulmonares. Esto es una variación anatómica normal. Fíjense que en algunos pacientes con el cuello neutro, ¿sí?, podemos no tener esta ligera inflexión, como yo mostré anteriormente, y tener una tráquea bastante recta. Ambas son situaciones normales. En la medida que el paciente extienda mucho el cuello, queriendo sustraerse a la maniobra de sujeción, bueno, ahí vamos a tener una tráquea ya indudablemente más recta.
pero donde generalmente cometemos el error es donde el paciente flexiona el cuello, pega el mentón al esternón. Bueno, ahí es bastante frecuente describir esto como un desplazamiento traqueal. No está mal decir que hay un desplazamiento traqueal porque en realidad lo hay, pero acostumbramos a ponerlo debajo en el informe con una observación diciendo el desplazamiento traqueal obedece a un artificio posicional por flexión del cuello, ¿ok? Mientras que uno no vea nada aquí abajo, esto es un artificio, repito, posicional. Bueno, ahí repito, no sé si es el mismo u otro anterior, hay veces puede hacer como una doble inflexión, pero volvemos nuevamente, cuando veo acá el borde mediastínico bien definido, por ahí no estrictamente plano, pero con una sutil, muy ligera convexidad, estas son tráqueas absolutamente normales. ¿Cuándo debemos estar alerta a la modificación de la tráquea? Cuando sospechemos que hay una linfoadenopatía de un grupo, acá les pongo a modo de repaso, los 3 grupos de linfonódulos, ¿sí? Este que es el perihiliar, alrededor de la carina, este que es el mediastínico external, arriba de la segunda esternebra, puede estar entre segunda y tercera, y ojo con este que son los linfonódulos mediastínicos craneales, que se alojan aquí debajo de la tráquea, pueden ser 3, 5, de entre 3 y 5 más o menos es la media de linfonódulos, que, como dice aquí abajo, en un animal sano no se ve. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo empiezo a ver una tráquea que tiene este tipo de convexidad, pero debajo veo algo bastante denso que no permite ver el pulmón, que si lo cotejo en la placa de frente también veo ensanchado el mediastino anterior y le veo un borde muy convexo, nada que ver con lo que veía antes? Bueno, en estos casos se abre el interrogante si estoy ante una linfadenopatía mediastínica craneal. ¿Ok? En este caso, cuando ya tiene 2 cruces, yo no tengo duda en informar el desplazamiento craneal asociado a una linfadenopatía mediastínica, pero recuerdo, ojo con el falso positivo de llamar a cualquier tráquea desplazada una tráquea desplazada por una linfoadenopatía. Bueno, en algunos casos llegamos a estos extremos, aquí no voy a tener duda, veo un borde bien convexo, una densidad homogénea que no permite distinguir la vasculatura pulmonar y la tráquea bien desplazada junto con una importante dilatación o ensanchamiento del mediastino. En algunos casos voy a llegar a cuestiones muy, muy grandes como estas, donde en realidad aquí habría que poner un signo de pregunta cuando estas masas tienen este porte. A veces es una linfadenopatía mediastínica, a veces es directamente una masa de origen químico, es decir, un timoma. Pero no nos vamos a meter en eso. Solo me interesa subrayar muchas veces esta cuestión de no sobrediagnosticar desplazamientos traqueales como linfoadenopatías. Un tema donde se inventa también bastante tiene que ver con las cardiomegalias, ¿sí? Evaluar la silueta del corazón en su tamaño y en su morfología, sin pensar en estos 3 prototipos raciales que yo mencioné, es uno de los errores más comunes, ¿sí? Generalmente se habla del ángulo tráqueo-espinal entre la tráquea y la columna. Pues bien, tengan presente que cuando más profundo es el tórax, cuanto más alta es la distancia entre esternón y columna, mayor es el ángulo. O lo inverso, cuanto más redondeado es el tórax, esta bifurcación, este ángulo, se hace menos pronunciado. ¿Bien? Deja de ser un ángulo tan abierto, se hace menos pronunciado, y uno suele entrar en la confusión si eso no es un desplazamiento traqueal asociado a una cardiomegalia. Miren, me voy a llevar este ángulo, ¿sí? Hacia atrás, o sea, lo voy a prolongar. Eso es lo que debe hacer uno, no mirar acá, porque si uno mira acá, primera, segunda, tercera costilla, siempre va a haber paralelismo entre esas 2 líneas.
Hay que seguir la línea hacia atrás en la columna y hacia atrás proyectando, la tráquea termina en la carina, pero miro la proyección que tiene la tráquea para ver si ese ángulo está respetado o no. Me voy a llevar ese ángulo que mostré recién aquí abajo, porque este es un tórax intermedio. ¿Sí? Este que mostré antes era un tórax profundo, este es un tórax intermedio. Ven que aún estando en situación absolutamente normal, este ángulo entre la tráquea y la columna se va haciendo menos marcado, es decir, se va cerrando. Nuevamente, ahora me llevo este ángulo aquí abajo para comparar con un tórax en tonel, un tórax redondeado. Fíjense, si yo lo miro en toda este área, digo, hay una cardiomegalia, la tráquea está paralela a la columna. No es cierto, si yo continúo la línea de la tráquea y la línea de la columna, el ángulo tráqueo-espinal se está respetando y entonces no hay ninguna cardiomegalia y debo resistirme a esa tentación. Y siempre que miro un corazón, referirlo, asociarlo a la morfología torácica. Cuando hablamos de morfología torácica, hay una dimensión, un parámetro que no se modifica en ninguna de las tres morfologías, y es la relación que hay entre el alto del corazón y el alto del tórax. ¿Bien? Aquí están marcados los dos ejes, uno largo y uno corto transversal, que me permiten identificar los bordes de ambos atrios, el derecho y el izquierdo, los bordes de ambos ventrículos, el izquierdo y el derecho. Ven que cuando el mediastino está sano, yo puedo ver los vasos, ¿sí? Superpuestos, son vasos del pulmón. Ojo que no son vasos del mediastino, ¿eh? En el mediastino hay tres vasos, subclavia izquierda, cava craneal y tronco brachiocefálico, que no se ven, no se distinguen, pero eso es porque están dentro del mediastino. Los que yo digo que se ven en un mediastino normal son los que están por delante y por detrás. Es decir, perdón, los vasos pulmonares. Entonces tengo la altura del tórax, tengo la altura del corazón. Esta relación que del total de la altura torácica, dos partes son para la altura cardíaca, se respeta en prácticamente las tres variedades. Miren, aquí tengo un tórax angosto y profundo, Doberman, Collie, Setter, Galgo. El Whippet, fíjense que es un perro de talla baja, liviano, pero responde a esta morfología. Es un corazón que está casi perpendicular a la columna, miren si continúo esta línea. Está bien parado sobre el ápex, no tiene el corazón derecho tan apoyado sobre el esternón. Tiene 2/3 de la altura torácica, eso dijimos recién, se va a respetar en todas, y ocupa de ancho entre espacios intercostales 2,5, 2 espacios y medio, 2,8, en algún caso podría acercarse un poco a 3, en la medida que los perros mestizos a veces no son típicamente de estos tres biotipos, pueden estar en el medio, ¿ok? Cuando miro esto de frente, es una morfología ovoidea donde el ápex lo voy a encontrar o en la línea media o bastante cerca de la línea media, ¿ok? Miren un perro de raza chica, el ápex en la línea media, una morfología ovoidea, un corazón que ya no está tan erguido como en los anteriores, pero que prácticamente no tiene tanto apoyo del ventrículo derecho sobre el esternón. Falso positivo que se ve a diario cuando se habla de cardiomegalias izquierdas, porque uno ve mucho corazón a la izquierda de la columna, ¿bien? Y en realidad esto es un tórax que está rotado. Cuando vamos a evaluar la morfología cardíaca, tenemos que tener muy buena simetría costal a un lado y al otro de la columna. Puede ocurrir que en un paciente indócil, donde los dueños no colaboran para la sujeción, donde yo no logre esta simetría y haga esto, no importa, yo puedo entregar esta placa también, pero debo asumir que parte de este acercamiento del borde izquierdo del corazón a la pared, o tanto volumen cardíaco pasado al lado izquierdo, tiene que ver con un artificio posicional. Usaré la placa de perfil también para cotejar entre las dos y tener más o menos claro qué es lo que está pasando allí.
Bueno, la situación intermedia, fíjense, se va ensanchando el corazón, ya tiene prácticamente siempre 3 espacios intercostales. Aquí hay un franco apoyo external, es una base angulada cráneo-ventralmente, hacia adelante y abajo. Esta es la base del corazón, ¿ok? Y ya empieza a apoyarse sobre el esternón. Cuando miro esto de frente, ya voy a tener el ápex francamente a la izquierda, y es un borde cardíaco izquierdo, ¿sí? Que tiene más tendencia a acercarse a la pared torácica, es decir, siempre voy a tener más campo pulmonar a la derecha que a la izquierda. Si pasamos al tercer biotipo, fíjense que el ápex está francamente a la izquierda, es muy próximo el borde cardíaco a la pared, y esto, que es lo que más nos confunde, es un corazón derecho muy apoyado sobre el esternón, y esto es lo que hay veces nos tienta a hablar de una cardiomegalia derecha, cuando en realidad no la hay. Entonces vuelvo a martillar sobre lo mismo: no perder de vista la morfología del tórax cuando uno pretende evaluar tamaño y morfología cardíaca. Si en otras razas, en otros biotipos, el tórax rotado generaba artificio, imagínense en este tipo de tórax ancho, donde el ápex está bien a la izquierda, fíjense cómo se acerca muchísimo más en la medida de que la placa esté rotada. Y repito, esta placa muchas veces no es repetida, no se hace de vuelta. Siempre hay una cuestión costo-beneficio con la radiación, respetamos algunos principios de radioprotección, no siempre repetimos, esto no es un invento nuestro, en la pediatría humana pasa todos los días, pero entonces asumimos que parte de esa morfología izquierda puede tener que ver con el artificio posicional. Bueno, a modo de resumen, una morfología, la otra y la otra, el corazón erguido como en punta de pie, como una bailarina, paulatinamente, en la medida que el tórax va ganando más dimensión en el sentido del ancho, el corazón se empieza a apoyar cada vez más sobre el esternón, ¿sí? Y el ápex cardíaco, en la medida que el tórax se hace más redondeado, el ápex se va acercando más a la pared izquierda. Dejamos esto de lado y les hago, sí, una salvedad racial, que también nos suele llevar a errores. Yo alguna vez he informado una microcardia, que es lo inverso a la cardiomegalia, una reducción del tamaño cardíaco. Bueno, en el Siberian Husky es muy frecuente, es como una microcardia constitutiva. Es un corazón funcionalmente sano y perfecto, pero tiene una microcardia. Aprovecho esto para mostrarles que hago un decúbito derecho acá y un decúbito izquierdo acá, pero díganme si para comparar estas dos placas no les molesta que una mire para allá y otra mire para allá, y si no les queda más cómodo poner a las dos mirando hacia la izquierda. Acostúmbrense a esto. Van a hacer un entrenamiento mucho más rápido si colocan, independientemente del decúbito. Después aquí le puede poner LLI y LLD, o la D y la I, no importa. El técnico o el radiólogo que esté manejando el caso va a marcar la placa, pero siempre miren en el monitor o en el negatoscopio, siempre la cabeza del perro hacia la izquierda. Esto lo vamos a insistir y lo vamos a entrenar mucho en el curso, en el diplomado, pero no me quiero meter ahora en cuestiones del funcionamiento de ese curso, que le voy a robar un minutito al final para contarles. ¿Ok? Otro error bien importante. Miren si aquí no hay un borde y aquí no hay otro borde. Miren si hacia adentro de ese borde hay cierta densidad pulmonar, y hacia afuera de ese borde hay una densidad de una radiolucidez tal que a simple vista me da la sensación que puede hacer aire libre en la pleura, es decir, un neumotórax. ¿Bien? ¿A quién no le pasó alguna vez que dijo esto es un neumotórax y le llamó la atención que en la placa de frente, que el aire del neumotórax en las placas de perfil se va a ubicar debajo de la silueta cardíaca,
entre el borde cardíaco y el esternón y entre el borde cardíaco y el diafragma. Y uno dice, ¿cómo es que aquí hay un neumotórax bilateral y en el perfil no veo nada? Es porque aquí no hay ningún neumotórax bilateral. ¿Bien? Lo que hay aquí es esta explicación, el cambio brusco del coeficiente de absorción. Miren en este dibujo, ¿no es cierto?, cómo en los tórax que son muy altos, muy pronunciados, esto puede pasar en el base, pasa bastante. Fíjense que el coeficiente de absorción a este nivel y a este nivel, ¿sí?, donde tengo pulmón, costilla, es muy distinto a esta última porción. Aquí tengo solo pared y aquí tengo un poco de pared y un poco de pulmón. Entonces, fíjense que este gráfico lo que hace es mostrarnos que esta densidad y esta otra, separadas por un pliegue de la piel, ¿ven el pliegue de la piel? Vuelvo al anterior. Miren cómo esto sigue acá. ¿Sí? Ahí está el pliegue de la piel, ahí está superpuesta la escápula, y acá nuevamente el pliegue de la piel que continúa hacia afuera. Entonces es una buena forma de no equivocarse, seguir este borde, que al principio nos parece que es el borde de un pulmón colapsado por el neumotórax que lo rodea, y en realidad es un artificio técnico asociado a la morfología profunda de estos pacientes. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? El esófago. Atención con el esófago. Los libros acostumbran a decir que el esófago, los libros dicen, los linfonódulos no se ven, el esófago no se ve, el útero no se ve. Bueno, aquellos que hagan el curso, vamos a ver qué pasa con el útero en algunas perras con mucha grasa en el abdomen. Pero eso ya se desterró. Un útero visible en una placa radiográfica de un calibre determinado puede ser un útero absolutamente normal. Con el esófago pasa algo parecido, con una particularidad, que preponderantemente se ve más el esófago en el decúbito lateral izquierdo que en el decúbito lateral derecho. Este es el mismo paciente en decúbito lateral derecho, donde ahí tengo la cava caudal y la aorta, los vasos pulmonares, y acá no veo el esófago. En el decúbito lateral izquierdo, en cambio, entre la aorta descendente y la cava caudal, tengo esta estructura tubular, más o menos del calibre de la aorta y de la cava, con bordes medianamente definidos y con una densidad de tejido blando. Aquí lo veo más grande en un close-up. ¿Bien? Ojo con suponer que hay patología esofágica porque veo en el decúbito lateral izquierdo el esófago. Nada de eso. Es bastante más común de lo que uno cree. ¿Y qué pasa? Cuando uno ve el esófago en una placa, si tanto repite que el esófago no se ve en una radiografía simple y después lee el capítulo de neumomediastino y dice que cuando hay aire en el mediastino pueden empezar a verse estructuras anatómicas que en el paciente sano normal no se ven. A las pruebas me remito. Miren, yo antes nombré que en el mediastino anterior estaba la subclavia izquierda, el tronco brachiocefálico y la cava craneal. No importa ahora llamar cuál es cada uno de ellos, pero aquí ven un vaso, aquí ven otro vaso y aquí ven otro vaso. Ven que este es el callado aórtico, de ahí sale el tronco brachiocefálico. ¿Bien? Ahí tenemos los tres vasos. ¿Por qué se ven? Porque hay aire en el mediastino. ¿Por qué se ve esta fina estructura que hay aquí arriba? ¿Ven casi pegada a la columna? Esto hay diferencia. Algunos autores dicen que es el conducto torácico. No es así. Los más confiables dicen que esto es la vena ácigos. Y yo creo, no porque yo sea confiable, sino porque yo confío en esos libros. O en todo caso seré confiable también, llegado el momento. Digo, esta es la vena ácigos, ¿ok? Que no se ve normalmente. Y entonces yo empiezo a ver aquí también entre la cava y la aorta una estructura tubular y digo, ah, estoy viendo el esófago, es un neumomediastino. Sí, señor, pero aquí estoy viendo el esófago y no hay neumomediastino. Primero porque lo estoy viendo en el decúbito izquierdo.
Y segundo, porque no veo ninguna de las otras estructuras. La vena ácido no la veo, la subclavia, el tronco y la cava craneal no las veo tampoco. Esto es simplemente una variación anatómica normal que nada tiene que ver con un neumomediastino. Sin embargo, cada tanto se aparece algún informe donde dice que la presencia del esófago supone la colecta de aire en el mediastino y que por eso se lo ve. Error, falso positivo. ¿Ok? Bueno, tener presente que el mediastino del perro está comunicado hacia atrás con el retroperitoneo. Quiere decir que cuando hay neumomediastino puede haber neumorretroperitoneo. Y lo más importante, el mediastino está comunicado con los planos faciales, musculares profundos del cuello. ¿Bien? Acá se conecta en forma de continuidad anatómica. Con el retroperitoneo, perdón, se comunica simplemente a través del hiato aórtico. ¿Bien? Entonces, en perros con mordeduras en el cuello, es bastante frecuente ver estos cambios de neumomediastino. Miren, aquí puse otro caso donde se está viendo el esófago en su totalidad. Miren, desde la entrada al tórax, ahí lo estoy viendo. Toda esta imagen tubular semidensa entre la cava y la aorta es el esófago. Ahí lo estamos viendo un poco más grande. ¿Bien? Ahí se está viendo la vena ácido que yo mencionaba antes. Fíjense el enfisema subcutáneo imponente que tiene este mismo paciente. Otra cuestión a tener en cuenta es la mucosa del último tercio del esófago en ambas especies. En el perro prácticamente la totalidad del esófago, desde el esfínter esofágico craneal al cardias, tiene pliegues longitudinales y cuando uno hace una esofagografía, es decir, por algún motivo hay indicaciones precisas para contrastar el esófago, uno ve estas líneas radiopacas del contraste que quedó allí adherido o pegado durante algunos segundos. Ojo con el gato, porque en el último tercio del esófago torácico, el gato tiene pliegues transversales. ¿Sí? Los libros llaman a veces esto imagen en espina de pescado. A mí me gusta más la alegoría del paso de rosca de un tornillo. ¿Ven que parecen las ranuras de la rosca de un tornillo? Bueno, sea como fuera, ojo con esto, no confundirlo con otra cosa, porque en realidad se trata de estos pliegues. ¿Ven? Ahí se ven también mucho mejor. Bien, esta está foto tomada de un libro. Ahí se los ve también en una esofagografía, en una vista ventrodorsal o de frente. Detalle a tener presente. No suponer que aquí hay un cuerpo extraño, un trapo, una bolsa, una media. No, son las estriaciones, los pliegues transversos del último tercio del esófago intratorácico en el gato. Jorge, te interrumpo un segundo. Tenemos una pregunta. ¿Algún comentario o no? Sí, tenemos una pregunta justo sobre lo que estabas hablando recién. Sí. Dice, entonces, ¿empiezo a sospechar de una patología esofágica cuando veo el esófago en ambas vistas laterales? Si veo el esófago en ambas vistas laterales, esto me da pie a hacer un comentario. Siempre que evaluamos radiológicamente una estructura, tenemos que tener en la cabeza, después de 40 años a mí se me dispara eso solo, sino uno tiene que tener pegado ahí el algoritmo de estudio de una imagen radiográfica. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver forma, tamaño, posición, número, densidad y aspecto de los márgenes. Forma, tamaño, posición, número, densidad y aspecto de los márgenes. Esas 6 características las voy a tener que repasar en cualquier estructura que ve. ¿Por qué me detuve a hacer este comentario? Porque un esófago de morfología normal, es decir, fino, de bordes lisos, alargado, aunque se vea en los 2 decúbitos, voy a pensar que es una variación anatómica normal. Si lo veo solo en el izquierdo, con más razón. Si los veo en el derecho y el paciente no tiene disfagia,
nuevamente es una variación anatómica normal. Si lo veo en los dos decúbitos, si el paciente tiene disfagia, ahí lo tomaría con pinzas. Y tal vez sea esa una indicación para contrastar el esófago. ¿Bien? No hay una fórmula definida, pero vuelvo al tema, quiero que se acostumbren a ver el esófago en el decúbito lateral izquierdo, y si aún así se le suma también el esófago en el derecho, pero tiene forma y tamaño normal, es una variación anatómica normal. Ahora, si uno ve una densidad distinta que puede haber cuando hay un marlo de choclo, una piedra, ni que hablar un hueso, y uno ve que no es una estructura alargada de bordes lisos, sino que es algo que deforma el esófago, bueno, podría ser, no sé de qué países tenemos gente en el aula, pero en muchos de países, sobre todo de Centroamérica, hay espirocercosis. Es una parasitosis transmitida como vector con un cascarudo, un insecto, y que forma unos quistes esofágicos muy importantes. Y ahí entonces yo puedo estar viendo el esófago, pero tengo un paciente que se presenta con disfagia. ¿Ok? Bueno, espero haber respondido. Nos quedaba por ver esto, el patrón intersticial difuso no estructurado. Sin duda es aquí donde más se inventa en la radiología del tórax, por eso lo dejé para lo último. Miren, todos sabemos que en el pulmón tenemos el intersticio conectivo, por donde discurren vasos, paredes bronquiales y los sacos alveolares. ¿Ok? Ese intersticio es un tejido conectivo. Cuando lo empiezo a ver con determinada preponderancia, a tal punto que desdibuja, borra, disuelve el borde de la vasculatura pulmonar, puedo decir que tengo un patrón intersticial difuso. ¿Ok? ¿Qué es lo que forma este patrón? El acúmulo de líquido, que sería un edema intersticial. En algunos cardiópatas se podría ver, es raro de ver porque es muy fugaz. Cuando el paciente llega a la mesa de rayos ya está con un edema alveolar. Es raro ver en radiología el edema intersticial. Puedo ver agregación celular en algunas neoplasias del pulmón, puedo ver agregación celular en la neumonitis, que es el cambio intersticial que provocan generalmente los virus. ¿Bien? Generalmente las neumonías bacterianas son alveolares, las neumonías micóticas son intersticiales, pero son estructuradas. En cambio, cuando es intersticial no estructurado difuso, generalmente son virales, son neumonitis virales. O puedo tener fibrosis en el pulmón, siendo una alteración crónica del colágeno. Esto genera incremento de la densidad general de un aspecto brumoso, algodonoso, poco específico, y la clave es esta, que quita definición de los márgenes vasculares. Miren, hace un tiempo se me ocurrió que el modelo de la esponja natural, con la que algunos se bañan, yo no uso esponja, uso el jabón, pero me conseguí estas fotos de estas esponjas por lo siguiente. ¿Por qué motivo uno tiene muy claro el fenotipo tan distinto de esta raza respecto de esta otra? Sin embargo, cuando evalúa estructuras anatómicas de dos fenotipos tan distintos, no tiene claro que ese fenotipo también se reproduce en los órganos internos, ¿ok? En cualquier estructura interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que el intersticio que tienen los perros de tórax profundo no se parece en nada al intersticio que tienen este tipo de morfología torácica. Esto lo grafico con esta esponja, queriendo decir que es algo bastante nutrido, pero muy finito, que genera poca densidad radiológica, a diferencia de este intersticio más suculento, más grueso que tiene este tipo de razas. ¿Por qué hago esta salvedad? Por lo siguiente, estas dos placas de tórax son de perros absolutamente normales. Sin embargo, si uno tuviera que dar una clase de anatomía radiológica, le gustaría esta otra, ¿no es cierto? Porque aquí el contraste entre lo negro y lo blanco, lo radiodúcido y lo radiopaco, es más definido.
no hay tantos grises en el medio. Acá, en cambio, el pulmón es más grisáceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tórax que tiene este tipo de intersticio. Entonces, cuando yo miro esos pacientes, veo un tórax que me tienta a decir que tiene algo. Pues bien, mientras yo identifique bien los vasos, ¿sí? Ven que ahí se ven la punta de estos vasos, y ahí también, no estoy con un patrón intersticial. A lo sumo puede ser un pulmón que con el tiempo, algunos lo llaman tórax senil, va teniendo un intersticio un poco más proliferado. ¿Ok? Otro cambio en el intersticio tiene que ver con el contraste aéreo del pulmón. Cuando yo tomo una placa en plena inspiración, fíjense la vasculatura del pulmón, que clara, que bien que se ve. Este es el mismo paciente, lo tomamos expirado. Fíjense el tamaño de este lóbulo, el lóbulo accesorio. Y fíjense lo chiquito que está aquí, porque aquí está expirado. Miren el tamaño de estos lóbulos apicales. Y acá, al estar expirado, el contraste aéreo es menor, me cuesta más ver entonces los vasos y puedo suponer que hay una neumonitis intersticial. Pues no, es una placa bastante expirada, hay que ver hasta dónde llega el ángulo costofrénico del pulmón. Cuando el tórax está bien inspirado, llega prácticamente a la última costilla, si no está entre la 11 y la 12. ¿Ok? Bueno, ni que hablar como la inspiración y la expiración nos dan una relación continente-contenido que también lleva a mucho falso positivo. Uno pensaría si aquí no hay una cardiomegalia. No hay ningún signo de cardiomegalia, pero subjetivamente la relación continente-contenido nos da la sensación de un corazón más grande. Fíjense, es este mismo perro, no tiene ninguna cardiomegalia. Entonces, nuevamente, uno me puede decir, doctor, no me sale, el perro jadea mucho, o tengo un equipo no demasiado moderno, tengo tiempos de exposición. Sacar una placa de tórax con tiempos que estén por arriba de las 6 centésimas, o sea, arriba de 0,06, es muy difícil invocarle justo a la inspiración. ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede trabajar con estas placas, pero bueno, no comerse los falsos positivos de cardiomegalia cuando en realidad están trabajando con una placa expirada. Distinto es esta situación. Fíjense que aquí me puede costar ver los vasos, pero los veo. Miren en este caso, acá sí veo los vasos, están claramente visibles. ¿Qué pasó acá? Miren en el lóbulo accesorio. Aquí sí hay una neumonitis intersticial, este es un perro moquillo positivo, por eso lo muestro con la seguridad de que esto sí es una neumonitis intersticial. Ahí lo vemos más grande, fíjense que en algún punto algún vaso puede verse, pero en el resto del campo diafragmático y el accesorio no se ven. Miren hasta qué punto se desdibuja la vasculatura, que no veo el borde de la vena cava. Prácticamente no veo ni el borde dorsal ni el borde ventral de la vena cava. Bueno, esta es una pequeña, digamos, recopilación que se me ocurrió prepararles hoy para mostrarles cómo debe manejarse uno en el tórax a la hora de hacer un informe. Ya que estamos, les hago una breve reseña de lo que tenemos preparado este año en BETES Web. A mí todavía me sale decir veterinarios en web, que es como se llamaba antes. Esta es la quinta edición que yo hago de este curso. Ahora, para no tener cuestiones de género, porque antes se decía era veterinarios en web o veterinarias en web. Ahora lo llamamos BETES Web y estamos todos contemplados allí. Les decía, bueno, pueden entrar a la página para informarse. Es un curso que estoy dirigiendo yo personalmente. Tengo la asistencia de la doctora Cabrini, que es una colega del servicio de radiología del hospital, y algunas colaboraciones en algunos teóricos. La forma de estructurar el curso es con una clase teórica grabada en PPT, en PowerPoint,
sobre un tema determinado, ¿no es cierto? Patologías del cráneo y de la cara, o patología dentaria, o patología de la columna, o patología cardíaca, en fin. Son unas 30 y pico de clases, 32, 33, cada una aborda un tema conciso, específico, en un PowerPoint que ustedes reciben un día X, eso lo reciben un día lunes, ¿sí? 10 días después, es decir, no el jueves de esa semana, sino a la semana siguiente, nos encontramos a la noche, en el día jueves. Yo ahora estoy trabajando con un monitor, pero para las clases tengo un monitor accesorio al lado, donde los alumnos prenden la cámara, entonces nos vemos lo que uno está tomando, yo tomo mi té caliente, algunos en la clase se toman un vinito o algo más fuerte, algunos tienen un niño pequeño que se quedó dormido en el sillón y lo vemos también y compartimos eso. No olviden que BTS Web usa la plataforma Zoom y la modalidad online bastante antes de la pandemia. O sea, en ese sentido como que somos precursores. Bueno, les decía, ese jueves en esas 2 horas yo preparo casos, preparo ejercicios donde hablo yo bastante poco, hablan sobre todo los alumnos, mantenemos cierto orden. La última corte del 2021 éramos 63, 65, algunos van dejando, siempre hay 2 o 3 que no pueden seguir el ritmo, por eso yo siempre aconsejo dedicarle tiempo al teórico en la casa para disfrutar del trabajo práctico en la medida que uno tiene la información fresca. Debatimos, discutimos, yo a veces subo en esas clases de los jueves algún paper que resuelve algún enigma diagnóstico o por el contrario genera una polémica y todo el mundo opina e intercambiamos ideas. Hasta ahí hablé de 2 pilares, digamos, la parte teórica y el aula virtual. Y hay un tercer pilar que, a decir verdad, en la primera y creo que en la segunda corte de este curso, se usaba como una cosa accesoria y hoy ya es un tercer pilar, que es un grupo de WhatsApp. Un paréntesis, me olvidé de comentar, el material teórico y el material práctico de los jueves queda grabado y uno, si un jueves no puede estar, lo mira el viernes o el domingo o el día que quiera. Ya no puede participar porque ya el vivo pasó, pero lo puede ver cuando quiera y hasta donde tengo entendido creo que disponen de ese material durante un año. A partir de diciembre del 2022, que el curso va a terminar, hasta diciembre del 2023 tienen acceso a ese material. Bueno, ¿qué decía? Que el tercer pilar es el grupo de WhatsApp. ¿Bien? La coordinación de BTS Web arma un grupo de WhatsApp con todos los integrantes y en ese grupo cada quien va comentando dudas que tiene sobre el tema de la semana, muchas veces comentando imágenes con las que tiene dudas. Generalmente tratamos que no sean imágenes de temas que todavía no vimos, porque si no, yo tengo que ponerme a hablar de algo que no se vio en el teórico y en el práctico. Entonces vamos como engrosando los temas en la medida que avanza el tiempo. Muchas veces se hace polémica entre algunos alumnos, yo dejo avanzar la polémica hasta que se hace un embrollo, entonces trato de echar luz al caso y les diría que sin compromiso, porque no me voy a comprometer, esos grupos de WhatsApp no se disuelven. Hasta el día de hoy, yo sigo participando de 4 grupos de WhatsApp, donde obviamente ya no participo tanto, ya se ayudan los alumnos entre sí, y en alguna cosa muy puntual me piden particularmente que opine, entonces yo lo hago, o si veo que están rumbeando muy equivocado, participo, pero si están rumbeando bien, como generalmente ocurre en el 80% de los casos, una vez que han cumplido con todos los temas del curso, yo prácticamente lo miro, lo chequeo un poco, o la doctora Cabrini, que trabaja conmigo en el curso, hace lo propio. Bueno,
No tengo mucho más para comentarles. Por ahí, si alguno tiene la experiencia de hacer otros cursos en BT Web, que aprovecho también a comentarles que la plataforma de cursos, yo creo que no hay quedado especialidad que no esté abordada. Desde el marketing a la oftalmología, pasando por la piel, los dientes, todo está contemplado. ¿Qué les decía? Que por ahí alguno ha hecho ya algún curso de esos y advertirá que la particularidad de aquí es que es como más casero. No somos ni 15, ni 22, ni 9. Somos solamente 2 personas manejando el aula práctica de los jueves. ¿Ok? Lo que hace que el vínculo sea más fluido, que nos conozcamos. Bueno, es una particularidad que a mí me gusta así. Prefiero más concentrado y no mucha gente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acá. Alguien pregunta, ¿tiene evaluación el curso? El curso básicamente no tiene evaluación, ¿bien? Aquí Manuel les puso un link, ¿no es cierto? Manuel, este es el link del curso, ¿no? Perfecto, sí. Sí, ahí les comparto por el chat para que todos vean, les comparto la ficha con toda la información sobre el curso. Allí pueden encontrar el cronograma, el equipo docente y otra información que les va a ser útil por si desean inscribirse a este curso. De acuerdo, muy bien. Respondo a la pregunta de alguien que pregunta, no sé si es Carlos o Carla, porque está cortado el nombre. El tema de la evaluación yo no lo tengo contemplado, pero hago una excepción. Si alguien está en la carrera docente o es docente de una universidad y el puntaje de un examen le da un plus curricular, yo no tengo problema en planificar para esos 3, 5 o 10 un examen. Pero no nos da el tiempo de las 32 clases, ¿está? Porque están muy ajustados todos los temas. Es más, omití decir, cuando terminamos con osteoarticular, es decir, esqueleto apendicular, columna, cráneo y cara, tenemos una clase de 2 horas de presentación de casos, donde los casos los presentan ustedes, y a fin de año, tórax y abdomen, tenemos otra clase de presentación de casos, que tiene la particularidad no solo que ustedes entrenan la presentación, sino que tienen que redactar el informe. Y entonces la doctora Cabrini y yo trabajamos sobre todo en corregir la parte gramatical de los informes. Aunque les parezca mentira, uno puede ser un muy buen observador, pero si después no puede narrar en palabras lo que está viendo, o lo hace en forma desordenada o ambigua, se reduce la efectividad de ese informe muchas veces hasta a la mitad. ¿Ok? Luis Fernando me pregunta si un tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas podría hacerlo. La verdad que la respuesta escapa a mi conocer, Luis Fernando. A ver, desde el punto de vista, llamémoslo legal, es algo que decidirá veterinarios en web, si sí o si no. Desde el punto de vista de la utilidad, yo particularmente no le veo demasiada utilidad, porque al no estar presencialmente trabajando en una mesa, todo lo que sea posicionamiento, todo lo que sea técnica radiológica de valores, lo abordamos, obviamente, y todo aquel que quiera preguntar cómo hace una vista tangencial para un colapso traqueal, o cómo hace un skyline de los senos frontales, lo vemos, una boca abierta para ver bulla, lo vemos todo eso, pero no estamos remachando en la parte técnica muy particularmente. Así que eso es lo que se me ocurre contestarte. A ver si hay algo más. Sí, Hay sí, una es súper pregunta, importante redactar bien, dice alguien. Buenísimo, sí, buenísimo, había una gracias. pregunta que entró hace un rato de Javier Hernando que decía, doctor, una pregunta técnica, ¿en el decúbito lateral derecho se observaría el pulmón izquierdo? Es muy buena la pregunta, Javier. Acá la estoy viendo. No, en realidad, miren, volvamos acá. Yo aquí estoy viendo los 2 pulmones. Estoy viendo el derecho y el izquierdo superpuestos. Está buena la pregunta. ¿Por qué?
Generalmente antes se trabajaba con un solo perfil y un frente. Ahora en muchos casos se trabaja con los dos perfiles. ¿Por qué? Si en los dos se están viendo los dos pulmones, ¿cómo creen que se ventila el pulmón que está abajo y el pulmón que está arriba? ¿Se ventilan igual? No. El pulmón que está abajo sufre lo que se llama una telectasia funcional. ¿Por qué? Tiene arriba el pulmón que quedó arriba y todo el mediastino y el corazón. Cuando se quiere expander en la inspiración, tiene la presión del diafragma ejercida por las vísceras abdominales que no le permiten excursionar hacia atrás. Entonces, el pulmón que queda abajo se ve tanto como el que queda arriba, pero se ve menos ventilado. ¿Y qué puede ocurrir cuando un pulmón no está bien ventilado? Que alguna lesión, al no haber buena diferencia de contraste entre el aire y la lesión, que la lesión no se vea o se vea con dificultad. Entonces, si yo tengo una lesión en el pulmón derecho, la voy a ver mejor en el decúbito izquierdo, porque en el decúbito izquierdo el pulmón derecho me queda arriba, me queda mejor ventilado y mejor contrastado. ¿Ok? Muchas veces, si tengo dudas, con la placa de frente termino de dirimir esta cuestión, Javier, pero ese es más o menos el tema. ¿Ok? No sé, Manuel, si vos estás viendo algo más. Sí. Aquí existe posibilidad de ver esta grabación, me traspapelé con el horario. Francisca Sí. pregunta, Manuel, ¿esto está grabando? Sí. Esto está siendo grabado, sí, y a partir de mañana van a poder encontrar la grabación de esta charla en la página www.betesweb.com, en la sección de capacitación gratuita, charlas MOOC. Allí pueden encontrar esta charla y otras charlas anteriores que pueden llegar a ser de su interés. Bueno, Francisca, no me digas que no te dimos una alegría. ¿Bien? Bueno, si no hay más preguntas, me queda saludarlos. Hasta hace poco decíamos cuídense, usen barbijo. No sé cómo es en vuestros países. Aquí ya la cosa está bastante relajada. Yo este año voy a andar por Perú y por Colombia y tengo entendido que no me van a pedir hisopado ni nada de eso. Así que la cosa está mucho más tranquila. Les dejo un abrazo, felices Pascuas para aquellos que la contemplen y bueno, ojalá alguno tenga interés y nos volvamos a ver, si no siempre a vuestra disposición para cualquier cosa. Manuel, te dejo a vos que nos mandes a la cama. Bueno, gracias Jorge por tu participación en esta charla. Recuerden, como acabo de decir, mañana pueden encontrar la grabación de esta charla en www.betesweb.com, en la sección de capacitación gratuita. Allí pueden encontrar esta y otras charlas que pueden ser de su interés. La inscripción al posgrado universitario de radiología se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Y nuevamente agradecer a Purina Proplan, sponsor exclusivo del portal Betes Web. Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Jorge. Muy buenas noches.